Hola de nuevo, Revercues maníacos. Bienvenidos a este contenido extra de actualidad aquí en Revercues VR, esa comunidad de realidad virtual aumentada y mixta que andabas buscando. Antes de continuar, suscríbete, marca la campanita en todos y sigue disfrutando de este vídeo y de todos los vídeos que ya tienes disponible en el canal, además de la maravillosa comunidad Revercues VR en constante crecimiento. Bien, vamos con este contenido extra de actualidad cuando estaba preparando el vídeo que habéis visto este mediodía, también con algunas noticias de actualidad, pero no tan trascendentales como las que os voy a comentar ahora. Bueno, pues exactamente eso, surgieron dos noticias concretamente que me han obligado en cierta manera porque es necesario crear este contenido extra, de los que yo llamo extra, centrados en las MetaQuest 2 por un lado y en las PSVR 2 de Sony por otro. Bien, quiero advertir antes de empezar que voy a ser bastante crítico en este vídeo y bueno, y también que bueno, quizá lance algún mensaje que no a todo el mundo le pueda gustar. Yo pido ya de entrada perdón a quien pueda ofender, pero en ningún caso los mensajes que pueda lanzar van a ser para dañar a nadie, sino más bien en pro de la VR como siempre he hecho. Bueno, tampoco es que no vamos a dramatizar, tampoco es que vaya a insultar a nadie, etcétera, etcétera, pero yo sé que sobre todo con ciertos temas hay una sensibilidad especial dentro de lo que es la red de redes y bueno, por eso advierto antes de que pueda haber mensajes en este vídeo que no gusten a todo el mundo. Bien, vamos entonces con estas dos noticias, ya os digo, centradas en las MetaQuest 2 por un lado y en la PSVR 2 de Sony por otro. Bien, la primera noticia que quiero comentar, por ser un poquito más breve, es pues en ayer por la tarde concretamente, salía la noticia de que las MetaQuest 2 suben de precio y ahora las de 128 gigas a partir del 1 de agosto de 2022 van a costar 449 euros, probablemente en España. Se han dado los precios en Estados Unidos, pero normalmente la equiparación en productos tecnológicos entre Estados Unidos y Europa o España suelen ser prácticamente al paralelo, ¿no? Entonces pasarán las de 128 GB a 449 euros y la de la de 256 gigas pasarán a 549 euros. Bueno, es decir, va a haber una subida de 100 euros en ambos productos. Ya recuerdo de nuevo, 128 gigas, 449 euros y la de 256 gigas, 549 euros. Bueno, parece ser que de forma limitada a los que compren el visor ya con estos precios, pues se les entregará de forma limitada, vuelvo a repetir, la versión básica de Beat Saber, ese juego de casual, de ir rompiendo cubos con las varas, etcétera, que tan famoso es. Bueno, pues lo van a regalar con las MetaQuest 2, que las compre a partir de ahora. Bien, bueno, la justificación que ha dado Meta para esta subida de precios, pues lógicamente yo creo que es bastante lógica en el sentido de que, bueno, sabemos que estamos en un periodo con una inflación, perdón, bastante alta en todos los productos, en todas las materias primas y por tanto, pues han incrementado los costes de, bueno, pues de los distintos componentes que forman las MetaQuest 2, etcétera, y esta es la justificación que dan desde Meta para subir el precio 100 euros. Bueno, yo ahora os voy a comentar un poco una reflexión o por dónde creo yo también que van los tiros en este sentido. Lo primero que quiero comentar es, bueno, esta noticia ha hecho que muchos, tanto divulgadores como usuarios de la VR, etcétera, etcétera, se lleven las manos a la cabeza porque fíjate tú que Meta ha subido el precio 100 euros. Bien, entonces nos olvidamos de que Meta durante 2 años ha estado vendiendo las MetaQuest 2, que quizá ahora estén más cercanas a su precio de coste, con esos 100 euros de más, pues ya no tenemos en cuenta que durante 2 años ha ido vendiendo su producto a un precio inferior a su propio coste, con lo cual con pérdidas. Y por otro lado, y lo más importante, dando una amplitud al mercado de la VR que hace un par de años ni soñábamos. Es decir,
si la VR hoy día está en boca de todos y muchas compañías están planteando sacar visores, etcétera, etcétera, esto es en gran medida gracias a Meta. A Meta y está apuesta por un visor muy, muy económico, más económico para mi forma de ver imposible. Durante 2 años lo hemos tenido a disposición a ese precio. Y creo que, bueno, aparte de que ya sabemos que ha habido reuniones de inversores de Meta, la cual pues le habrán tirado de la oreja a Mark Zuckerberg y le habrán dicho, hombre, ya es hora de que subamos un poco los precios y empecemos a ganar algo de dinero con este tema de la VR si es que quieres seguir trabajando en ello. Si quieres que lo dejemos, pues entonces sigue vendiéndolos así de baratos y tal. Y entonces, bueno, pues como ya sabemos que Meta y Mark Zuckerberg apuestan de lleno por la VR, pues han subido el precio. Lógicamente, el tema económico que he comentado al principio también tiene mucho sentido, es decir, no solo Meta ha subido 100 euros el producto. Os recuerdo que para el que no lo sepa, que hace escasamente unos días Amazon subía su cuota de Amazon Prime a 50 euros. Pasaba de, creo que son 15 o 20 euros a 50 euros de un tirón. Claro, nos llevamos las manos a la cabeza también con este tema. Es una cuestión de la situación económica en la que estamos y en el caso más concreto de Meta, pues lo que he comentado, que es que lleva 2 años vendiendo un producto que ha permitido que muchas personas, más de 15 millones de visores vendidos, con lo cual se puede traducir en 15 millones de personas, han entrado en el mundo de la VR, lo han conocido, etcétera, etcétera. Y ahora nos toca a los que realmente queramos permanecer en ese mercado y queramos seguir apostando por todas estas maravillosas tecnologías, de rascarnos un poco el bolsillo. Que ahora con la crisis que está viendo de la inflación y demás es más complicado, pues por supuesto, pero las empresas son empresas y lo que van a pensar es en sus beneficios, etcétera. Y aún así ya digo que durante 2 años Meta, bajo mi punto de vista, ha hecho, y ojo que a mí Meta ni me paga ni me hace nada, lo quiero también aclarar porque a lo mejor podéis intuir en mis mensajes que soy muy pro Meta, pero lo soy por razones objetivas, no porque a mí me paguen los de Meta ni me digan nada los de Meta, porque no es así, ya quisiera yo. Pero la cuestión es que sí veo que Meta tiene el enfoque correcto respecto a la VR, AR, XR, metaverso, etcétera. Quizá en el metaverso un poco ahí más diluida la cosa, pero tienen el enfoque yo creo correcto. Y después, pues otras compañías que ahora todavía no han arriesgado nada, como Apple, como Sony, que ha estado ahí un poco en el limbo durante un tiempo, como las propias Pico, etcétera, etcétera, pues ahora se lanzan al tema cuando ya, en cierta manera, Meta les ha allanado el terreno, ya ha creado un mercado, a lo mejor no tan grande como el de pantalla, obviamente, pero un mercado más amplio donde vender sus productos y ahora vienen los listos de turno a competir con Meta y a decir que sus productos son mejores, etcétera. Bien, bueno, pues yo lo que quiero dejar claro es que yo no estoy de acuerdo con estas personas que critican que Meta haya subido el precio. Por supuesto que yo preferiría que hubiera seguido el precio en el precio que estaba, pero no, me sigue, o sea, me sigue pareciendo que no es un precio descabellado esos 449 euros y 549 euros, teniendo en cuenta que a día de hoy, yo no voy a hablar del futuro, pero a día de hoy el visor más barato que hay a ese respecto, y ya veremos si no se produce en los próximos días otra subida en otra marca, pero las Pico Neo 3 Link serían las que ahora quedarían como las más baratas en contra de las Meta Quest 2 de 256 gigas, ya que las Pico Neo 3 Link a día de hoy, vuelvo a repetir y matizo, a día de hoy siguen estando a 450 euros creo que son, mientras que las Meta Quest 2 de 256 gigas pasarían a 549, es decir, 100 euros más, básicamente, para que nos entendamos. Pero veremos a ver si no tenemos noticias pronto de Pico diciendo que van a subir el precio de sus visores. No obstante, aún así, aún siendo con 549 euros, es con diferencia en cuanto a calidad-precio, bajo mi punto de vista, el visor más barato de los que hay hoy en día en el mercado, porque la mayoría de los visores de HP,
de Valve, etcétera, etcétera, no bajan de los 1000 dólares o 1000 euros. Con lo cual, aun con esta subida, sigue siendo un precio muy atractivo si lo comparamos con la competencia. Bien, entonces, bueno, pues en este sentido yo quería ser un poco crítico con las personas que se están llevando las manos a la cabeza porque Meta haya subido el precio 100 euros, buscando un poco de estabilidad económica y más en la situación en la que nos encontramos, que no es solo Meta la que está haciendo esto, sino que ya lo ha hecho Amazon y habrá más empresas que lo van a hacer y si no al tiempo, al menos hasta que nos arregle este tema de la inflación, etcétera. Bien, bueno, aparte de esto, yo creo que también este tema va un poco enfocado al tema de la línea de productos que quiere establecer Meta. Eh, bueno, dejando a un lado, ya os digo, la polémica de si el precio es justo que lo hayan subido, si no es justo, yo ya os he dicho mi opinión sincera, mi opinión objetiva, vuelvo a repetir, yo no tengo nada que ver con Meta, al menos a día de hoy, ni me pagan, ni me dicen, ni me desdicen. Yo digo en mi canal, como se suele decir, lo que yo creo es conveniente y lo que yo opino. Así que en ese sentido, guste más mi opinión o no guste más mi opinión, es la que tengo y es la que voy a defender en el canal y lógicamente a debatir en la zona de comentarios quien quiera debatirlo conmigo. Pero mi opinión, ya os digo, sigue siendo esa, que a pesar de que yo desearía de que el precio hubiera seguido donde estaba, veo con cierta lógica desde el punto de vista económico y la situación que se está dando ahora mismo en todo el mundo a nivel de inflación y demás, veo muy lógico que las materias primas suban y por tanto suban un poco el precio del producto y aún así, vuelvo a repetir, sigue siendo uno de los productos, por no decir el producto mejor de calidad-precio que podemos encontrar en el mundo de la VR y además que tenga también incorporado AR y XR, es decir, realidad aumentada y realidad mixta. Bien, porque ya la calidad del producto, y creo que ya no la vamos a discutir porque lo hemos hablado en mil ocasiones y sabemos que MetaQuest 2 es un gran producto de VR, ahora con esta subida de precio, pero aún así lo sigue siendo, y por las prestaciones que nos da, etcétera, 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 sobre todo en conjunto con un ordenador. Bien, pero aparte de esto yo quiero ir más lejos y es el tema de que, bueno, esto es una forma también de establecer la nueva línea de productos de Meta, bajo mi punto de vista. Esto es una especulación mía, por decirlo así, o una reflexión mía. Bajo mi punto de vista, con este precio que pone Meta, que, ojo, otra cosa que quería decir, no vayáis a pensar que cuando baje la inflación y otra vez la cosa esté un poco más tranquila, van a bajar el precio. El precio, bajo mi punto de vista, ya se va a quedar donde está. Porque este producto, estas MetaQuest 2, para mi forma de ver, van a ser el producto de gama baja a partir de ahora de Meta. De las MetaQuest 2, concretamente. Van a ser un producto de gama baja que se traduce no porque el producto sea malo, sino porque es el producto que va a ser más barato y si es verdad que tendrá menos prestaciones que los productos que estén por encima en su línea de productos, como podrían ser, por ejemplo, las futuras MetaQuest Pro, que ya sabéis que os comenté que el precio en principio que se rumorea con fuerza son los 1500 dólares o 1500 euros. Veremos si hay algún ajuste final o algo. Pero yo ya lo comenté también en el canal que yo veía las MetaQuest 3 como un producto de gama media y como producto de gama media que tendrá más prestaciones que las MetaQuest 2 pero menos que las MetaQuest Pro. Y yo la veo que va a estar justo ahí en medio, va a estar entre los 1500 euros y los 549 euros que se ha establecido ahora para las MetaQuest 2 con más capacidad de 256 GB de almacenamiento. ¿Cuánto pueden llegar a costar las MetaQuest 3 según esto? Bueno, yo en otros vídeos estimaba que podía estar entre los 600-700 euros. A raíz del anuncio de esta subida de precios a partir de 1 de agosto de 2022 de las MetaQuest 2 y la de más valor, digamos así, que sería la de 256 GB situándose en 549 euros, pues yo creo que podría rondar las MetaQuest 3 entre los 800 y 900 euros, bajo mi punto de vista. Lógicamente esto es cosecha mía y deducción mía, pero como veis tampoco iba muy descaminado. Ya os dije en algún vídeo que nos quitáramos de la cabeza que MetaQuest 3 iba a costar lo mismo que las MetaQuest 2. Si
estudiase un poco con objetividad lo que os estoy comentando, se ve muy claro el plan de Meta. Producto de gama alta, MetaQuest Pro. Producto de gama media, MetaQuest 3. Producto de gama baja, MetaQuest 2 de 256 o 128 gigas. Porque yo pienso que las MetaQuest 3 va a haber solo un visor que va a ser de 256 gigas, y las MetaQuest Pro ya sabemos que solo va a ser un visor de 256 gigas. Con lo cual ya tendríamos producto de gama baja, producto de gama media y producto de gama alta. Y con un balanceo de precios, bueno, que va subiendo un poquito, pero tampoco es una cosa escandalosa, porque por ejemplo, si las MetaQuest 3 vamos a suponer que finalmente costaran 850 euros, y ya veremos si se cumple o no esta predicción, ya lo veremos cuando llegue el momento, pues seguiría estando por debajo del precio que yo estimo que van a estar el resto de visores de otras compañías como Apple, como Pico, etcétera, etcétera. Quizás las Pico Neo 4 se sitúen en el ámbito de las MetaQuest 3, y las Pico Neo 4 Pro se sitúen en el ámbito de las MetaQuest Pro. No sabemos precio ni nada, pero yo creo que esa va a ser un poco la estrategia. Igual me equivoco, pero yo lo veo como economista también lo veo bastante bien pensado para cubrir todo el mercado, los de gama baja, para que siempre haya un visor más baratito para el que quiera introducirse la VR, el que quiera ser un poco más ambicioso tenga las MetaQuest 3, y el que ya quiera algo premium con todas las tecnologías, etcétera, pues se tenga que gastar un poco el dinero y tenga las MetaQuest Pro. Bien, es muy lógico además en economía que se planteen líneas de productos para así vender los productos mucho mejor. En todo caso, como decía, en todo caso, bueno, pues yo creo que la estrategia de Meta está clara, nos está siendo bastante claros quien queramos leer entre líneas, y bueno, pues en cierta manera no lo veo mal. No lo veo mal en el sentido de que va a sacar una línea de productos donde haya visores para elegir según el precio o lo que nosotros estemos dispuestos a gastar, y a qué tecnologías queremos acceder. Y bueno, pues bueno, al fin y al cabo, excepto las MetaQuest Pro, que digamos así su liga es un poco más de gente premium, de gente a lo mejor como yo, divulgadores, etcétera, que les gusta tener la última tecnología, etcétera, pero bueno, ahí van a estar esas MetaQuest 3 probablemente de un precio no tan alto, y las MetaQuest 2 van a seguir ahí, pienso yo, durante mucho tiempo con ese precio de 549 euros. Así que bueno, pues esto es más o menos todo lo que tenía yo un poco que aportaros del tema de esta subida de precios de las MetaQuest 2. Yo, ya resumiendo y pasando al siguiente punto, veo lógico esta subida, que puede gustarnos más o gustarnos menos, pero aún así tenemos que ser conscientes de que con la subida y todo, sigue siendo uno de los productos de VR, un visor de VR AR y XR más baratos del mercado, con lo cual eso hay que agradecerlo. Hay que también ser un poco agradecido en este sentido por la labor que ha hecho Meta con sus MetaQuest 2 los 2 años anteriores, ampliando mucho el mercado de la VR. Y bueno, pues también os he mostrado un poco mi visión de la línea de productos que yo creo que va a tener Meta a partir de ahora. Bueno, yo también he especulado un poco, yo mismo aquí en casa y tal, otra vez sobre si sacarían en octubre las MetaQuest 3 o no. Yo sigo pensando, con el corazón me gustaría que fuera que sí, pero sigo pensando que no, que en principio se van a establecer los extremos, que son las MetaQuest 2, que ahora se han establecido en 549 euros, y en el otro extremo las MetaQuest Pro, que se han establecido en esos 1.500 euros o algo menos, si al final hay algún ajuste. Y el producto que iría en medio, el de gama media, pues hombre, yo desearía que saliera en esta MetaConnect que vendrá en septiembre-octubre. Ojalá nos llevemos la sorpresa, pero me imagino que estarán preparándola para para el año 2023, y ya dejar establecida toda su línea de productos. Y después, probablemente sobre esa línea de productos irán incorporando mejoras, en el sentido de que, pues si hay unas MetaQuest 4, pues las MetaQuest 3 pasen a ser el producto de gama baja, las MetaQuest 4
producto de gama media, y las MetaQuest Pro 2, por decirlo de alguna forma, pues fueran las de gama alta, y así sucesivamente. O que fueran bajando escalones incluso, que las MetaQuest 3 pasaran a gama baja, las MetaQuest Pro pasaran a gama media, y la MetaQuest Pro 2 o lo que sea, pues pasaran a ser las de gama alta. La cuestión es que ya tendrían fijada los chicos de Meta una línea de productos donde ya ir rotando conforme vaya avanzando los años y vaya avanzando la tecnología, etcétera, etcétera. Bien, pues esto es, ya os digo, todo lo que yo os puedo comentar. Ya veis que no estoy muy conforme con las opiniones que he visto en Twitter, más en concreto, sobre esta subida de precios. Yo vuelvo a repetir, si bien no es lo que desearía, no lo veo lógico, o sea, perdón, lo veo lógico, y, y lo veo que, bueno, que en cierta manera, bueno, es una empresa y podéis decir, bueno, ¿y a ti qué te importa una empresa? Bueno, pero las empresas, para ser viables económicamente y que puedan seguir ofreciéndonos productos de alta tecnología y productos viables con precios dentro de lo que cabe asequibles, pues tienen que evolucionar y tienen que buscar su negocio, y por eso entiendo que que den este paso, y más con el periodo de inflación que se nos viene encima, que ya lo tenemos y que va a provocar muchos problemas a todos los niveles. Ya veréis que en otros productos, como ya ha ocurrido con Amazon, también va a haber subidas de precios, igual que la luz ha subido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues no nos llevemos tanto las manos a la cabeza, seamos un poco comprensivos también con las empresas, y más con las que realmente apuestan por la tecnología que nos gusta y que amamos, y ya está. Tampoco quiero entrar mucho más a este asunto, pero bueno, creo que ha quedado clara mi opinión, cuál es mi pensamiento acerca de todo esto, y con eso yo ya me doy por conformado. Bien, vamos a pasar al otro tema, que incluso es un poco más conflictivo para mí que el que hemos tocado ahora mismo, del precio de las MetaQuest 2, esa subida de precios de 100 euros. Bien, pues vamos con las PSVR 2 de Sony. Bien, las PSVR 2 de Sony, a través de su blog, han dado a conocer una serie de características nuevas que va a traer el visor, y que a mí personalmente, bueno, lo tengo que decir, me han indignado un poco, porque las muestran como si fueran la panacea. Fijaros lo que os vamos a dar, que vais a flipar en un tubo, toda la gente en Twitter aplaudiendo y demás, y a mí la verdad es que me ha dejado esta situación un poco perplejo, porque, bueno, os lo voy a comentar. Vosotros, lógicamente, podéis tener vuestra opinión, que no tiene por qué coincidir con la mía, pero a mí me parece, bueno, vacilar en cierta manera por estas características me parece un poco de cachondeo bajo mi punto de vista. Ya os digo, en Twitter la mayoría de las personas han alabado el tema, no todas, pero la mayoría de las personas, ah, qué guay el visor que se nos viene, no sé qué, no sé en cuántos. Bueno, ahora os daré mi opinión y el por qué yo no estoy conforme con estas cosas que se están diciendo. Bien, voy a repasar primero muy brevemente las características que ya sabíamos que iban a traer las PSVR 2 de Sony, que ya sabéis que saldrán, si va todo bien, en 2023. Bueno, por un lado tendría, a ver dónde lo he puesto. Bien, tendrían conexión por cable, o sea, en principio no sería un visor standalone que podamos usar sin cable, sino que tendría un cable fijo con el cual lo teníamos que conectar a la PS5, quién sabe si al PC, a través de USB tipo C. Por otro lado, tendría mandos ápticos, y también el visor tendría ciertos sensores ápticos para hacernos sentir la lluvia, el viento, etcétera. Pero fundamentalmente los mandos ápticos, como ya comentaba con los mandos de MetaQuest Pro, que eran parecidos. También más cosas, tendría seguimiento ocular, bien. Tendría paneles OLED de 2000 por 2040 por ojo, con una frecuencia de 120 Hz como máximo. También con HDR, es decir, sería básicamente 4K HDR con panel OLED. Tendría un FOV en teoría de 110 grados, y tendría unas lentes Fresnel, que son las, por ejemplo, para que os hagáis una idea, las que tiene las MetaQuest 2. Bien, esto es lo que sabemos hasta el día de ayer, que se desvelaron más informaciones sobre el visor, y ya se nos dejó entrever que en breve habrá un vídeo con nuevos juegos que se están preparando para el visor, y ya finalmente se nos desvele
el precio y la fecha de salida del producto. Pero entre tanto nos dan esta información que es la que a mí personalmente me ha enfurecido un poco, para qué negarlo. Bueno, primero nos anuncian con bombo y platillo que tendrán pass-through en blanco y negro y sin ningún tipo de función de realidad mixta ni realidad aumentada, etcétera, etcétera. Además, no podremos grabar ninguna cuestión que usando esas cámaras de enfoque externo, por decirlo así. O sea, que simplemente esta cualidad de pass-through en blanco y negro va a ser simplemente para que, como ellos mismos dicen, por si no sabemos dónde hemos dejado el casco, perdón, el casco no, los mandos, pues le damos a un botón que parece ser que tendrá el visor y veremos el exterior y podremos coger los mandos, le damos otra vez al visor, al botoncito y volvemos otra vez a la realidad virtual. Bueno, año 2023 os sitúo, que este visor sale en 2023. MetaQuest 2 salió en 2020, hace 2 años. Y ya tenía pass-through a blanco y negro y además con más utilidad que la que va a tener en la Sony PSVR 2. Es decir, es verdad que para grabar el pass-through de las MetaQuest 2 hay que hacer ciertos truquillos, pero se puede. Con esta de Sony no se va a poder de ninguna de las maneras grabar cuestiones, bueno, porque aparte es que no las va a tener, cuestiones de realidad aumentada o realidad mixta no va a existir. Lo más próximo es lo que os voy a comentar a continuación. Es decir, no va a haber, no esperéis en las PSVR 2 realidad aumentada ni realidad mixta. Se va a ceñir a la realidad virtual y punto. Y ya os digo, este enfoque externo, este pass-through en blanco y negro, va a estar dirigido simplemente, pues eso, a que si no sabemos dónde están los mandos, nos pongamos viendo el exterior y podamos cogerlos y volver a ver otra vez la realidad virtual. Bueno, ¿por qué me indigna a mí este punto? Pues me indigna muy sencillo, porque lo que he dicho al principio, las MetaQuest 2 nos dan esto hace 2 años. Y estamos hablando que este visor es un visor de nueva generación actual. Entonces, bueno, pues que no se vanaglorien porque es que vamos a tener un enfoque externo o un pass-through en blanco y negro para poder ver dónde están los mandos. Simplemente que ni siquiera va a tener función de realidad aumentada y realidad mixta, me parece sinceramente un chiste. Me parece un chiste porque no aporta nada. En realidad sí, objetivamente al público de Sony, a los muy fans de Sony, sí les va a aportar porque van a tener en su consola esta función que va a tener ya os digo, la función fundamental es ilustrativa, no va a tener ninguna función adicional que podamos utilizar en juegos ni en nada. Pues, y que ya existía, ya os digo, en MetaQuest 2 hace ya 2 años, con lo cual, y que además en MetaQuest 2 con más Finri, que sí tenemos realidad aumentada y realidad mixta, mejor o peor, pero la tenemos. Con lo cual, pues ya os digo, me parece que van a gloriarse de esta característica, me parece un poco de chiste, que se vanaglorien, obviamente, con el seguimiento ocular, con sus paneles OLED, etcétera, pues, ok, de puta madre. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero que se vanaglorien de que va a tener un pass-through en blanco y negro inútil, inútil en el sentido de que, ay, sí, es que para no levantar el visor y poder ver los mandos. Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Y lógicamente, ya os digo, con las MetaQuest 2, mediante ciertos argumentos o truquitos, podemos grabar en realidad, vamos, en ese pass-through. Sin embargo, en estas PSVR 2, pues no se va a poder. Al menos con las características actuales. Ahora al final os comentaré una cosita, pero al menos tal como lo han anunciado. Bien, la segunda cosa que anuncian es que si conectamos una webcam a nuestra PlayStation 5, podremos grabarnos mientras jugamos. Vale, lo que ya teníamos en PC, lo que ya teníamos en otros... bueno, en MetaQuest 2 es más complicado de hacer, la verdad, pero se puede hacer. Pero sobre todo lo que teníamos, si usamos nuestras MetaQuest 2 con el PC, pues nosotros conectamos nuestra webcam al PC y podemos grabar mientras jugamos, incluso en realidad mixta a través de la aplicación LIV, Live, podríamos hacerlo, que por cierto, un poco en plan irónico respecto a la subida de precios de la MetaQuest 2, sacaron un tweet diciendo que ellos van a seguir teniendo su programa libre. Bueno, pues a través de este programa libre
podemos hacer esta misma función en PC sin ningún tipo de problema. Con lo cual, sí es verdad que a nivel, vuelvo a repetir, de los usuarios de la PlayStation 5 es una novedad, pero no es una novedad dentro del mundo de la VR. Y todo esto ya veréis por qué lo digo cuando termine de dar las características. Por tanto, para mí, que me digan que va a tener esto y me digan que no va a tener nada es lo mismo, porque no aporta ninguna novedad notable, digamos, al mundo de la VR, que es lo que a mí me interesa. A mí me interesa el mundo de la VR en general, no una cosa en particular, ¿vale? Entonces, si un visor va a salir para competir con otros, lo suyo es que aporte novedades, tecnologías propias, etcétera, que lo diferencien de los demás, no cosas que ya lo teníamos, que ya lo podíamos hacer. Otra cosa, como digo, es que el visor se ciña solo a la consola PlayStation 5 y entonces sí sea una novedad para los usuarios de Sony. Ahí estamos de acuerdo. Pero para el mundo de la VR no es ninguna novedad el que podamos hacer esto de grabarnos y que salgamos en el juego, etcétera, etcétera, que es la función que yo decía más cercana a la realidad mixta que va a tener este visor de Sony. Y bueno, la siguiente cuestión que anunciaban es la función de guardián automática, que probablemente las MetaQuest Pro, por ejemplo, lo tengan ya. Si bien en las MetaQuest 2 hay que hacer el guardián de forma manual, igual que en PSVR, pues en este visor PSVR 2, pues parece ser que el guardián, mediante el pass-through también, pues se va a hacer un escaneo, digamos, de la habitación donde estemos y nos va a fijar el guardián para que evitemos tener problemas, etcétera. En todo caso, el guardián es algo lógico que tenga el visor, pero tampoco es algo novedoso, porque el tema, bueno, quizá puede ser novedoso el tema de que en vez de tener que fijar manualmente nosotros el guardián, pues lo haga automáticamente el visor mediante sus cámaras, mediante escaneo automático. Pero bueno, aparte de eso, el hecho de que exista un guardián ha existido en la realidad virtual siempre, con lo cual la novedad sería ese escaneo automático. Ahí sí tenemos una pequeña novedad interesante. Y por último nos dicen que va a tener, que el visor tendría dos formatos o dos modos de funcionamiento. Uno en VR, donde veremos los videojuegos en 360 grados y con una resolución por ojo de 2000 por 2040 HDR con una frecuencia desde 90 hasta 120 Hz. Por otro lado tendremos el modo cinematográfico, el modo cine, en el cual podremos jugar a juegos de pantalla en una resolución de 1920 por 1080, también con HDR, podríamos llegar a los 120 Hz de frecuencia. Y bueno, pues nos serviría esta función pues para lo que usamos, por ejemplo, hoy día en el PC, el Virtual Desktop, para ver películas, para ver series y también para jugar a juegos de ordenador en este caso, en el caso de las PSVR 2 de la PlayStation 5, a través de una pantalla gigante que tendríamos a disposición en ese sentido o en ese modo cinematográfico. Bueno, pues hasta aquí las novedades que nos ofreció Sony con las PSVR 2, aparte de decirnos que en breve se sacará el precio final, se sacará la fecha y nuevos juegos que se están preparando para el visor. Bueno, ¿por qué mi decepción con estas noticias que han salido en el blog? Bueno, ya lo he ido diciendo conforme he ido anunciando las distintas novedades. Son novedades que realmente no son rompedoras ni aportan nada nuevo, son cosas que ya estaban, que es verdad que a los usuarios de Sony les va a gustar porque en el visor de Sony de las PSVR no se podía hacer nada de esto, pero como ya os digo, yo miro el mundo de la VR a nivel global, busco aportes a nivel global, pues a nivel global no aporta nada prácticamente todas estas novedades que ha dicho Sony, a excepción quizá del tema del escaneo automático para generar el guardián y a excepción también, lógicamente, debido a los paneles OLED que tiene el visor, pues que tanto los juegos que veamos en ese modo cine como en modo VR, pues tendrán una calidad notoria, tanto en colores, puros negros puros, etcétera, etcétera. Ahí están las dos buenas noticias, pero el resto a mí me dejó muy decepcionado. Además, se añade a esto que no se ha mencionado, ni creo que se vaya a mencionar, la existencia de ninguna home
al estilo de MetaQuest 2, donde podamos gestionar el visor, sino que irá un poco en esa pantalla del modo cine, un poco ahí iremos interactuando, digamos así, con nuestra PlayStation 5, etcétera, y no a través de una home, digamos, en realidad virtual, tal como ocurre en las MetaQuest 2, por ejemplo. Bueno, pues esto también me parece un error si queremos hablar de un visor con ámbito de generalista. Ahora, si queremos hablar de un visor solo y exclusivamente para Sony, tiene su lógica. Bien, ¿por qué vuelvo a repetir, por qué me ha decepcionado? Ya habéis podido notar en mis palabras que no estoy muy contento con estas noticias que han salido. Pues, ¿por qué? Pues me ha apuntado aquí las razones fundamentales para que no se me olvide mencionar ninguna. Bueno, por un lado, lo que me indigna, en cierta manera, no se ha anunciado, por cierto, nada de que vaya a ser compatible con PC, ni se ha dicho que sí, ni se ha dicho que no. En esto sí estamos de acuerdo, la mayoría de los divulgadores, etcétera, en que si no sacaran compatibilidad de estas PSVR 2 con PC sería darse un disparo, como se suele decir vulgarmente, en el pie, gordo, por parte de Sony, porque todo el mundo está esperando, al menos en el mundo de los ordenadores y debido a las estrategias últimas de Sony respecto al PC, que tengan esa compatibilidad, perdón, con PC, también además por esa conexión por cable USB tipo C. Pero no se ha confirmado nada. Esperemos que en el próximo anuncio, para bien o para mal, se confirme. Pero a mí me da la sensación de que no se va a confirmar. Y por tanto, la primera cosa que me indigna o que me entristece o decepciona de Sony es que no tenga esa visión globalizadora de la VR, puesto que ya si no diera compatibilidad a su producto, a su visor, con el PC, pues lógicamente estaría ciñéndose a un mercado de nicho que sería el de los usuarios de Sony. Y yo creo que en este momento de la VR hay que tener unas miras altas y tener unas miras un poco más de apoyar la VR a un nivel global. Un nivel global igual que está haciendo Meta, igual que, bueno, probablemente hagan otras compañías de una manera o de otra, dando acceso al visor a todas las personas que quieran adquirirlo y que lo puedan usar allá donde ellos quieran. Otra cosa es que tú saques después juegos exclusivos de la VR, por ejemplo, para las PSVR 2, que solo se pueden ejecutar en la consola o lo que sea, pero yo el visor lo haría compatible. Si no hacen el visor compatible, pues lógicamente ya sabemos cuál es la estrategia de Sony, satisfacer a sus usuarios y dejar a un lado el resto del mundo de la VR, lo cual me parecería a mí y a muchos divulgadores más un error de bulto. Si lo hicieran compatible, pues estaríamos en otra visión totalmente diferente, pero por las características que se han desvelado en el blog en el día de ayer y demás, pues me da a mí que no va a ser compatible con PC, tristemente. Ya veremos después si los juegos que saquen para VR serían compatibles o no con PC posteriormente, igual que están haciendo con otros juegos bueno, pues de pantalla que están llegando al PC poco a poco. Pues eso no sé si sucederá con las PSVR 2, sería el, el pequeño detalle que podría tener Sony con el resto de usuarios de VR si finalmente el visor no es compatible con PC. Y esta visión tan de nicho, etcétera, de la VR, pues a mí me decepciona bastante porque tenía bastantes esperanzas en este visor. Más cositas. Bueno, en contraposición, ya que hemos hablado de Meta antes, en contraposición de Meta, pues simplemente decir que esta visión de nicho que tendría la Sony con sus PSVR 2 y finalmente se confirma que no tendrían compatibilidad con PC, pues estaría totalmente en sentido opuesto a la estrategia que está usando Meta de intentar crear una línea de productos, como he dicho al principio del vídeo, para que todo el mundo, todo el mercado, sean del rango económico que sean, tengan acceso a la realidad virtual y puedan disfrutar de forma global la realidad virtual, que yo creo que es la visión correcta y por eso, entre otras cosas, apoyo tanto a Meta, porque creo que van en el buen sentido. Después cada uno que se gasta el dinero que quiera, pero Meta te está ofreciendo distintos productos con distintos rangos de precios para que entres en la VR, en la R
y en la XR. Sin embargo, Sony, si se confirmara esto, estaría simplemente diciendo, venga, usuarios de Sony, ya tenéis vuestro visor, y que le den por saco al resto de la comunidad VR. También estaría ahí, como he dicho antes, la posibilidad de que tras unos meses o lo que sea, pues sacaran esos juegos exclusivos de PSVR 2, los sacaran en PC. Pero esto sería como las migajas. Venga, para que no estén tristes, vamos a sacar algunos juegos para que al menos puedan disfrutarlos los usuarios de PC. Pero esto no me parece a mí una estrategia globalizadora, me parece una estrategia de, bueno, pues más bien de buscar el beneficio y no de la VR, sino buscar el beneficio propio. Bien, más cosas. Bueno, está claro que el visor, al menos por lo que se ha desvelado hasta el día de hoy, vuelvo a repetir, yo siempre me ciño a lo que se sabe hasta el día de hoy de forma oficial. Bueno, pues no tiene ninguna ambición más allá del gaming o de ver algunas películas o lo que sea en realidad virtual. No es tan amplio como los productos de Meta o otros productos como los de Pico o el que se entrevé que vendrá el año que viene de Apple, incluso el de Valve. Quizás también el de Valve sea más ambicioso, ¿no? Yo creo que sí. Pero en este caso Sony se ceñiría al gaming y a la realidad virtual. Como he dicho, no parece que vaya a haber características de realidad aumentada ni realidad mixta dentro de este visor Sony PSVR 2, lo cual también es un poco triste porque la tendencia en general del mercado es que haya crear un visor que te dé las posibilidades, mejor o peor, de tener todas las tecnologías disponibles en el mismo visor. Eh, bueno, opción de compra remota. No sé lo que me refiero con opción de compra remota. Bueno, la cuestión es, finalmente, porque he puesto ahí una anotación, pero ahora mismo no caigo a lo que me estoy refiriendo con eso. Pero la cuestión es que todo se resume, toda mi indignación se resume en que, si bien las novedades que se han puesto o se han llevado al público sobre estas PSVR 2 exclusivamente para los usuarios de PlayStation 5 pueden ser interesantes, para el mundo de la VR en general, pues no aportan absolutamente nada, la mayoría de ellas. Y bueno, tener un visor tan potente, en cierta manera, de, pues eso, bueno, pues con esos paneles OLED, ese seguimiento ocular, etcétera, etcétera, y ceñirnos a un mercado de nicho en cierta manera, de nicho en el sentido de un mercado cerrado, que no se van a abrir al mercado en general de la VR, ofreciendo el visor para que lo podamos usar en cualquier lugar que queramos y en cualquier dispositivo. Ya el tema de que fuera con cable y no fuera standalone ya indignó un poco a muchas personas. Pero lo que me ha llamado la atención, ya os digo, es la aparente euforia de muchos divulgadores, etcétera, con este visor que a mí, ya os digo, conforme se anuncian cosas, me va decepcionando cada vez más. Precisamente por esa visión un poco globalizadora que tiene, aparentemente al menos. Se está rumoreando que el precio de este visor PSVR 2 pueda estar entre los $500 y los $600, lo cual choca de nuevo o me hace traer de nuevo el tema del precio de las MetaQuest 2. Las MetaQuest 2 hasta el momento costaban 100 euros menos. Ahora os recuerdo que cuestan 549 euros el más caro de las MetaQuest 2. Y se rumorea que estas PSVR 2 puedan costar entre 500 y $600, que podríamos traducirlo a euros. Con lo cual, pues también puede ser que Meta esté intentando ajustar sus precios para el mercado que va a venir en el futuro. ¿Vale? Aparte de lo que ya he comentado, razones económicas, etcétera, etcétera. Bien, pues, ¿cuál sería la salvación para el usuario de VR y para Sony para evitar digamos así, enfocarse solo a su público y dejar fuera al resto del público? Pues ya lo he dicho, que le dieran compatibilidad a PC. En esto coincidimos todos los divulgadores, ya lo he dicho, de que si no le dan compatibilidad con ordenador,
el éxito que pueda tener el visor, evidentemente va a tener éxito porque muchos usuarios de Sony lo comprarán, pero el impacto que en principio podría tener a nivel global este visor a 500 euros o 600 euros con las características que tienes, pues va a ser mucho más pequeño que el que podría tener, pues bueno, si realmente fuera compatible con PC y todos podemos adquirirlo y usarlo tanto en la consola, quien lo tenga la consola, como en el ordenador, quien tenga ordenador, y que los juegos de PSVR 2 pues fueran compatibles tanto con PC, aunque fuera después de un tiempo, y con su propia consola. Esto sería lo ideal. Pero bueno, pues yo me temo, ya os digo que por los últimos anuncios y demás que se han dado, me da a mí que no va a ser compatible. Esto no quiere decir que externamente, porque las PSVR tampoco eran compatibles con PC, y lo son. A día de hoy lo son y podemos usarlas en un ordenador de una forma, bueno, muy fastidiosa, porque claro, ya sabemos que las PSVR se manejaban con unos mandos especiales, tenías que tener una webcam, en fin, era un poco farragoso. Sin embargo, estas PSVR 2 sí son más fáciles, creo yo, para alguien que sepa el poder hacerlas compatible con PC, puesto que van por USB tipo C, y sería una cuestión, supongo yo, si no le dan compatibilidad oficial, de cuestión de meses de que pudiéramos usarlas en nuestros ordenadores, o cuestión de sobra para que oficialmente lo hagan y se marquen ese punto los de Sony respecto al público de PC, de decir no vamos a esperar que alguien ajeno nos haga compatible el visor, sino que lo vamos a hacer nosotros, y que el mercado que podamos abarcar sea mucho mayor, etcétera, etcétera, porque además ya lo sabemos, en PC donde está el mayor mercado de VR disponible, ya que si podéis decir, no, pero está en MetaQuest 2. No, hay mucha gente que se ha comprado muchísimas las MetaQuest 2 para jugar a juegos de PC, no para jugar a los juegos de MetaQuest 2, o en todo caso para ambas cuestiones, tanto para MetaQuest 2 como para PC, pero hay muchísimos usuarios de PSVR que se han comprado las MetaQuest 2, pues es un gran visor, como ya hemos dicho siempre. Y bueno, pues poco más puedo decir de este tema. Simplemente mostraros mi indignación. Me ha decepcionado muchísimo Sony al anunciar estas características a bombo y platillo, como si fueran la repanocha y fueran el no va más. Y bueno, pues son cosas, ya os he dicho antes, que prácticamente se pueden vivir en las MetaQuest 2 sin ningún tipo de problema y de forma más globalizadora. Bueno, pues veremos qué más se anuncia, veremos si finalmente llega esa compatibilidad con PC. Y bueno, y si no llega, pues la verdad es que para mí los anuncios que han hecho, que os acabo de comentar, me han aclarado mucho sobre la posible compra de este visor o no. Yo, bueno, a día de hoy sigo barajando con fuerza el comprarme las MetaQuest Pro. Me llaman muchísimo la atención a pesar de su precio, y ya di mi justificación de por qué no me parece un precio tan alto como aparentemente pueda parecer. Y las PSVR 2, la verdad es que han bajado bastante mis expectativas al saber que no va a tener home, cosa a estas alturas bastante indignante, porque si tú quieres tener un producto de VR, lo menos es que des un entorno de VR para que nos sintamos más integrados en ese ámbito, como por ejemplo ocurre con las MetaQuest 2 y va a ocurrir con MetaQuest Pro, etcétera, etcétera. Y bueno, pues finalmente, pues ya os digo, para mí las PSVR 2 han bajado mucho en las posibilidades de que yo me las compre, al menos de salida. Ya veremos después si bajan de precio o cualquier otra circunstancia, porque además también hay que añadir que, bueno, hay personas que ya tendrán, sobre todo los usuarios de Sony, que ya tendrán su PlayStation 5, pero habrá otros usuarios, como es mi caso, que no la tengan. Entonces ya nos supone, a mí, por ejemplo, si me quisiera comprar las PSVR 2 y siempre y cuando no tuviera compatibilidad con PC, me supondría, vamos a suponer, en el peor de los casos, 600 euros del visor, más unos 500 o 400
si es la versión digital de la PlayStation 5. Nos hace un total de 1000 euros. 1000 euros y la MetaQuest Pro 1500. También os sigue pareciendo tan caro las MetaQuest Pro. A mí ya os digo que no me parece la cosa tan cara. Bien, la cuestión es eso, que yo gastarme 1000 euros en este producto tan poco, como digo, tan poco globalizador, etcétera, etcétera, pues la verdad es que se me han quitado un poquito, por no decir mucho, las ganas, salvo, como digo, y he repetido hasta la saciedad, tenga compatibilidad con PC. Ojalá los chicos de Sony me escuchen y escuchen el clamor, porque es un clamor generalizado dentro del mundo de la VR de que la Sony PSVR 2 tengan compatibilidad con PC, y solo y exclusivamente en ese caso me plantearía muy seriamente el adquirirlas. Si hay que comprarse una PlayStation 5, al menos de entrada yo no las voy a adquirir, y ya veremos más adelante, porque preferiría esperar a que se anuncien las Valve Decard. Y bueno, seguramente las de Apple tampoco me las compraría, pero siempre está bien informarse. Dejaría las PSVR 2 para mejor momento. Por tanto, después de todo esto, también puedo decir que de momento mi preferencia de compra serían las MetaQuest Pro. Bien, y ya en 2023 ya veríamos si las MetaQuest 3, en función al precio, en función a las características y compatibilidad que pudiera tener con MetaQuest Pro, etcétera. Pero ya os digo que se me han quitado bastante las ganas de adquirir estas PSVR 2, tristemente, porque tenía mucha ilusión por ellas, porque tuviera características un poco más innovadoras, etcétera. Cuando Meta nos está ofreciendo ya con las MetaQuest Pro el pass-through a color, en MetaQuest 3 probablemente también haya pass-through a color. Y Sony, que tampoco es muy fecunda en sacar visores, pues nos saca un entorno, o sea, nos saca un visor sin entorno de realidad virtual, y que encima tiene un pass-through en blanco y negro que está de adorno, entre comillas. Así que bueno, pues ya está. Yo opino, y ya con esto finalizo, que ya no quiero dar más vueltas al asunto, que para los usuarios exclusivamente de Sony puede ser un buen producto, yo no digo que no, pero para el mundo de la VR en general, y teniendo en cuenta, y esto se me olvidaba comentarlo y es importante, que se considera las PSVR 2 en el mundillo como la salvadora de la VR, es la esperanza, etcétera, etcétera, pues me parece que si el visor no va a ser compatible con PC, poca esperanza tenemos, y mucho menos si tiene estas características tan básicas que ya han sido superadas hace 2 años por la MetaQuest 2. Y bueno, que la saquen ahora como si fueran como yo digo, la repanocha y tal, pues como que no, como que no. Que pueden fomentar que se saquen juegos de VR, etcétera. Ahí puede ser que sí tenga su influencia las PSVR 2, pero que sea la revolución que estamos esperando para que la realidad virtual saquen muchos juegos AAA, etcétera, etcétera, yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo creo, porque si un producto que está enfocado a un público, entre comillas, más pequeñito, como es el de Sony, dentro del mundo VR, que somos muchísimas más personas, pues poco puede ser una esperanza ni una revolución dentro de la VR. Ya vemos por las características que tiene el visor y que se van desvelando, que a nivel técnico tampoco, excepto ese seguimiento ocular y esos paneles OLED, etcétera, tampoco es que sean la repanocha en cuanto a evolución y apuesta tecnológica por parte de Sony. Así que, por mi parte, mi conclusión es que, salvo que tengan compatibilidad con PC, probablemente de salida seguro que no. Ya vamos a ver qué ocurre, porque parece ser que va a salir más información en poco tiempo, quizá en septiembre o por ahí. Pero para mí no va a ser una opción de compra estas PSVR 2 en estas circunstancias actuales. Ya veremos si cambia, y si cambia y hay esa compatibilidad con PC que yo tanto ansío, y también todo el mundo de la VR, pues cambiaré mi opinión. Pero de momento esta es mi conclusión, y la de MetaQuest 2 con su precio, pues ya la sabéis. Bien, pues nada más, no quiero tampoco enrollarme más. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta para que más personas puedan disfrutarlo y puedan compartir opiniones con la comunidad ReverQuest VR, y también puedan conocer el canal. Bueno, dejadme comentarios en la zona de comentarios. Si hay un vídeo en el cual podéis discutir y debatir conmigo todas estas cuestiones, es en este precisamente. Así que sed una comunidad activa, que como ya sabéis es una comunidad viva, y comentadme qué opináis de lo que he comentado de las PSVR 2, del precio de las MetaQuest 2, etcétera, etcétera, etcétera.
Y bueno, si habéis descubierto el canal con este vídeo y os ha gustado y queréis seguirme bueno, seguir tanto a mí como a los contenidos y formar parte de la comunidad ReverQuest VR, pues nada, suscribíos, marca la campanita en todos y a disfrutar de ambas cosas aquí en ReverQuest VR, donde os traemos la actualidad y donde también traemos opiniones, intentamos que sean objetivas, también a veces un poco personales porque no puedo separar tanto, digamos así, datos objetivos que sí los doy con las opiniones que yo pueda tener, también para un poco orientar a las personas que quieran ser orientadas de la audiencia, de la comunidad ReverQuest VR, pero bueno, yo intento dentro de lo posible ser objetivo y dar mi opinión sincera. Así que bueno, pues ya está. Si ya os digo, si os ha gustado el vídeo y tal, y no estáis todavía suscritos al canal, pues dale a la campanita, suscribíos, dale a la campanita, y así no os perdéis ningún contenido y formáis parte de la comunidad ReverQuest VR que sigue en crecimiento. Bien, pues nos vemos muy pronto en otro contenido aquí en ReverQuest VR. Está el mes que finaliza, que arde. Julio está que arde con estas noticias que os acabo de comentar. Y seguirán, seguro que seguirán. Venga, nos vemos pronto, ReverQuest maníacos. Chao, chao.